En el almuerzo del Día de la Madre, llegué con flores frescas, su perfume favorito y una carta que me tomó horas escribir. Pero todo cambió en un instante. Cuando salí a la parte trasera de la casa, vi que lo que le había traído estaba metido en una bolsa de basura negra junto al garaje. Me fui antes de que terminara la reunión. Y al día siguiente, comenzó a golpear la puerta sin parar. Este año pensé, aunque fuera por un momento, que las cosas podían ser diferentes. No perfectas, ni siquiera buenas, solo un poco más suaves. No sé por qué, quizá porque había estado tan ocupado trabajando que no me dio tiempo de sobrepensar las cosas. O tal vez porque hacía poco le ayudé con sus impuestos, y por primera vez en años, me dijo gracias con una voz que no sonó forzada. O tal vez fue cuando le confirmé el brunch por mensaje y me respondió con una carita feliz. No un emoji, solo los dos puntos y el paréntesis, como los que me mandaba cuando estaba en secundaria, antes de que todo empezara a cambiar. Así que sí, me permití tener esperanza. Compré ese perfume que usaba cuando yo era niño, ese que, aunque pasaran los años, seguía llamando mi olor a cariño cuando hablaba de mí frente a los demás. Compré flores en una florería del barrio, no en el supermercado. Y me senté durante horas a escribir una carta a mano, no de esas que se compran ya hechas. Nada de gracias por todo y ya. Le conté que sabía que las cosas no siempre habían sido fáciles, que valoraba lo que había sacrificado por mí, que la quería, aunque últimamente sintiera que prefería estar lejos. No era una carta desesperada, solo sincera. Me convencí de que este almuerzo podía ser una especie de reinicio, una forma de volver a entrar en su mundo. Ella me tuvo cuando recién había salido del colegio. Por mucho tiempo fuimos solo ella y yo, caóticos, pero cercanos. Todo cambió cuando yo tenía 10 años y conoció a Roberto, su actual esposo. Al principio, él era amable, reservado, práctico. Pensé que quizá estaba ganando un aliado. No supe que en realidad estaba comenzando a desaparecer. Luego nació Mateo, mi medio hermano. Y de pronto, ya no era su hijo, sino el recordatorio de una vida pasada. A Roberto le gustaba comenzar desde cero, formar lo que él llamaba una familia de verdad. Se notaba cada vez que decía nuestro hijo, pero nunca me llamaba hijastro, a menos que alguien se lo preguntara directamente. Aún así, conservaba algo de esperanza. A veces uno desea tanto ser querido que ignora las señales. Así que cuando llegué esa mañana con los regalos, me sentía bien, nervioso, claro, pero también orgulloso, como si me estuviera presentando por fin como un adulto, alguien digno de estar en esa mesa. La casa se veía impecable. A mi madre siempre le han fascinado los detalles. Mimosas, servilletas de tela, tarjetas con nombres, todo muy paintes. Cuando entré, levantó la vista de la mesa. Ah, viniste, dijo, y juro que por un instante creí que lo decía en serio, que quizá, solo quizá, por fin había hecho algo bien. Le entregué las flores y el perfume. Ella lo miró como si le hubiera dado una factura que no recordaba haber autorizado. Ah, ¿lo recordaste?, dijo sin emoción. No fue un reproche, pero tampoco fue cálido. Yo simplemente asentí y sonreí. Quedaba un último regalo. Asintió levemente y volvió su atención a la mesa. Mateo hablaba sobre la universidad y cómo su profesor de economía parecía un tipo que jamás había pagado la renta. Todos rieron. Me senté. Había una servilleta doblada en mi sitio, pero ninguna tarjeta. Nadie se había molestado en hacerme un pequeño detalle. Estaba bien. Me serví jugo como si fuera parte del ritual. Roberto me preguntó cómo iba el trabajo y se dio la vuelta antes de que pudiera terminar de responder. Mi madre acomodaba el centro de mesa. Mateo me pasó la sal sin mirarme. Nada de eso era nuevo. Pero ese día, por alguna razón, pesaba más. Tal vez porque esta vez sí lo había intentado. Tal vez porque la carta aún estaba en mi bolsillo y no decidía cuándo dársela. La había sellado en un sobre rojo. Usé mi mejor pluma. ¿Alguien quiere más café?, pregunté. Mi madre no me escuchó, o fingió no hacerlo. A mitad del almuerzo, mi hermano me miró y sonrió. ¿Entonces ahora celebras el Día de la Madre a distancia o esta es tu visita caritativa del año? Roberto soltó una risa. Mi madre no dijo nada, solo tomó un sorbo de su bebida. Sonreí como si no me molestara. Bueno, no traje un cupón, pero sí un regalo, respondí. Genial, dijo Mateo. ¿Se lo mandaste por transferencia como el año pasado? No, dije, aún sonriendo. Este año está por escrito. Me levanté, saqué la carta de mi chaqueta y la puse junto a su plato. El sobre rojo destacaba como una herida sobre el mantel blanco. Ella parpadeó como si acabara de recibir una citación judicial. Entonces Mateo bufó. ¿Le escribiste una carta de amor o qué? No, contesté, solo es una carta de agradecimiento. La mesa quedó en silencio un instante. Luego alguien pidió la mantequilla. Después del brunch, ayudé a recoger. Llevaba una pila de bolsas de basura cuando noté que ya las habían llevado al garaje. Apenas habíamos terminado de comer. Quizás solo quería mantener todo en orden. A ella le gusta tener todo limpio. Salí a tirar unas servilletas. La puerta del garaje estaba entreabierta y entraba la luz justa como para iluminar los contenedores del fondo. Y ahí lo vi, el perfume, todavía en su caja, las flores, inclinadas como si las hubieran dejado caer sin pensarlo, y el sobre rojo, el mío, aún cerrado,
apoyado contra una bolsa de basura negra. Toda mi entrega, descartada. Me quedé quieto, mirando. No sentí rabia, más bien, una especie de calor subiéndome por el cuello, asentándose tras los ojos. No lloré, pero el mundo se volvió un poco más borroso. Miré a mi alrededor. Nadie estaba mirando. No apareció ningún equipo de televisión a decirme que era una broma o que había sido un malentendido. Solo silencio y basura. Me agaché, lo recogí todo. Perfume, flores, la carta. Me quedé de pie un momento, en ese garaje a medio iluminar, sin saber siquiera por qué lo hacía. Tal vez fue puro instinto, o dignidad, o simplemente no podía soportar la idea de que mi cariño terminara pudriéndose entre cáscaras de huevo. Regresé a mi coche con la bolsa en la mano como si llevara pruebas de un crimen. Me senté ahí unos minutos, motor apagado, la carta sobre el asiento del acompañante. Qué tontería haberla escrito, pensé. Gracias por los años que me diste. Sé que no fue fácil, pero hiciste lo que pudiste. Estoy orgulloso de la mujer en la que te convertiste. Miré el sobre. Luego arranqué y me fui a casa. No dije adiós. No envié un mensaje. No comenté lo que vi. Ni siquiera cerré la puerta con fuerza. Simplemente me fui en silencio. Esa noche, dejé el menú sobre la encimera de la cocina, junto al frasco de perfume y las flores que ya comenzaban a marchitarse. Me quedé mirando todo aquello, como si esperara que algo me diera una explicación. ¿Por qué seguía esforzándome? ¿Por qué aún me importaba? ¿Por qué no lo vi venir? No dormí casi nada. Pero antes del amanecer, tomé una decisión. Y a la mañana siguiente, ella no paraba de llamar. Antes solía creer que los cambios ocurrían lentamente, como la erosión, que un día despertabas y simplemente el paisaje ya no era el mismo. Pero ahora, mirando atrás, pienso que en realidad todo ocurrió más rápido de lo que quise aceptar. Ella conoció a Roberto cuando yo tenía 10 años. Al principio, vino un par de veces a cenar. De pronto, estaba allí todas las noches. Una mañana, me desperté y su coche ya estaba en la entrada, sus zapatos en el pasillo. Y mi madre llevaba más maquillaje de lo habitual. Le sonreía de una forma que no me dirigía a mí desde hacía mucho. Recuerdo haber pensado, el bebé llegó poco después. Yo seguía teniendo 10 años. Hice los cálculos después, pero en ese momento no creo que pensara que yo lo haría. Ella y Roberto formaron una nueva familia casi sin transición. Nuevas rutinas, nuevas reglas, un cuarto para el bebé donde antes estaba el despacho, un segundo refrigerador en el garaje lleno de leche especial y comida orgánica, un calendario de tareas en el que, de repente, ya no aparecía mi nombre. Estaban ocupados, claro. Tener un recién nacido no es sencillo. Así que me convencí de que era lógico que se olvidaran de preguntarme cómo me fue en el examen de ortografía, que no asistieran a mi presentación escolar, o que me dejaran esperando en la lluvia después de karate. Solo era una etapa. Esperé años a que terminara. Nunca terminó. El bebé creció. Lo adoraban. Caminaba y lo aplaudían. Dijo papá y lloraron de emoción. Cuando llevé a casa un reconocimiento de la escuela, mi madre apenas dijo, «Qué bien, ¿puedes cuidar a tu hermano mientras duermo un rato?» No es que dejara de quererme de un día para otro. Es que empezó a querer a otro con más fuerza. Y con el tiempo, ese silencio se volvió insoportable. Cuando me fui a la universidad, esa casa ya no era mi casa. En las paredes solo había fotos de ellos sonriendo en el parque, con pijamas navideños iguales, mi hermano sentado en el regazo de Santa Claus. Yo no aparecía en ninguna, ni siquiera en la foto de mi graduación del instituto. Era como si hubieran borrado mi existencia. Recuerdo pasar frente a un cuadro colgado en la escalera que decía, «La familia lo es todo», y pensar, sí, pero no está. Y aún así, seguí intentándolo. Esa es la parte que más me avergüenza. Asistí a reuniones familiares, compré regalos de cumpleaños, ayudé con facturas cuando supe que estaban cortos de dinero. Incluso después de enterarme de que se habían ido de vacaciones sin decirme nada, seguí ahí. Fui quien ayudó a Roberto a conseguir trabajo. Utilicé mis contactos para recomendarlo en una empresa donde necesitaban a alguien con presencia. No hacía falta mucha experiencia. Solo buena charla. Superó la entrevista sin problema. El carisma ayuda cuando nadie revisa tu historial. Nunca dijeron que fui yo quien lo recomendó. No importó. Me dije que no lo hacía para recibir mérito, sino para mantener un vínculo, para seguir sintiendo que aún pertenecía a algo. Aun cuando me mudé a mi propio departamento y conseguí un trabajo estable, seguí visitando, llamando. Enviaba mensajes a mi madre los miércoles con cosas simples, como, «Espero que tengas un buen día». A veces respondía, a veces me dejaba en visto durante días, pero cuando lo hacía, era como respirar de nuevo. Una vez me escribió, «Siempre cumples». Gracias. Fue después de que la ayudé con unos trámites del seguro. Leí ese mensaje una y otra vez durante semanas. No me enorgullece decirlo, pero si alguna vez te has sentido invisible para alguien que alguna vez te puso en el centro de su mundo, lo entenderás. Por eso, este año, ese brunch me dolió tanto, porque me había permitido creer que quizás algo estaba cambiando. Me envió una carita sonriente al confirmar la invitación. Me agradeció por ayudarle con los impuestos. No me pidió dinero ese mes. Creí que tal vez estábamos equilibrando las cosas, que tal vez estaba suavizándose. Y por un momento, esa mañana,
parado en su puerta con flores, una carta y su perfume favorito, el que usaba cuando yo era niño. Me sentí hijo otra vez. Pero luego se rió de una broma de Mateo sobre que yo era el medio hijo, y no dijo nada cuando Roberto me interrumpió y desvió la conversación hacia inversiones. Ni siquiera miró bien el sobre que le entregué, aquel que había escrito hasta tarde la noche anterior, donde le decía que la quería, incluso cuando dolía, incluso cuando era un sentimiento sin retorno. Después lo tiró a la basura. Todavía lo veo. La bolsa junto al garaje, el sobre rojo doblado y hundido, la caja del perfume sin abrir, las flores medio aplastadas bajo otro montón de residuos. Lo saqué todo de nuevo, no para devolvérselo ni para hacer una escena, solo porque no podía soportar dejarlo allí, porque no eran solo regalos, eran una parte de mí, eran yo, y si no los quería, entonces yo ya no le daría nada más. Esa misma noche, mi madre envió un mensaje: te fuiste con una actitud extraña. Espero que no haya sido por algo que hicimos. Estuve a punto de reír, pero no lo hice, porque no había nada gracioso, ni los años en que me achiqué para dejar espacio a la versión de familia que ella había elegido, ni las miles de veces que ofrecí ayuda sin recibir un solo gracias, ni el recuerdo de ella arropándome a los 7 años, diciéndome, tú eres mi mundo, para después crecer y descubrir que ese mundo tenía fronteras que yo ya no podía cruzar. Nunca me echaron, solo se aseguraron de que siempre me sintiera como un visitante, y por eso no he contestado sus llamadas, porque, por primera vez, no estoy esperando que me hagan un lugar. Estoy intentando recordar cómo se sentía pertenecerme a mí mismo. No pude dormir esa noche. No fue por enojo, ni siquiera por tristeza. Era algo más profundo. Una especie de claridad helada, esa que aparece cuando la esperanza desaparece del todo. Como cuando estás en una casa donde pensaste quedarte para siempre y de pronto te das cuenta de que todas las paredes están vacías por dentro. Cerca de las 2 de la madrugada, me levanté y fui a la cocina. Coloqué 3 cosas sobre la encimera: el perfume, las flores y el menú. Viéndolos así, alineados bajo la tenue luz de la lámpara, parecían más pequeños, apagados, como restos de una versión mía que ya no reconocía. Me quedé mirando un buen rato un sobre arrugado que asomaba entre la basura. Seguía sellado. No lo abrí. No hacía falta. Sabía perfectamente lo que decía. Encendí la laptop. Primero, los servicios públicos. Ingresé a las cuentas que llevaba pagando en silencio: luz, gas, agua. Programé los últimos pagos del mes. Luego eliminé mi nombre de todo y cancelé las domiciliaciones automáticas. Después abrí la cuenta universitaria que había ofrecido usar para ayudar a mi hermano con el próximo semestre. La transferencia aún no se había realizado. Estaba agendada para el día 15. La anulé. Un correo de confirmación me lo confirmó. Entonces redacté un mensaje dirigido a mi madre. Asunto: sobre el Día de la Madre. Cuerpo: solo para avisarte que dentro del sobre que te di había efectivo. Era para la matrícula de Mateo. Pensé que sabrías qué hacer con él. Espero que no se haya perdido. Presioné enviar. Apagué el equipo. Preparé un té que nunca me tomé y me senté en silencio. Dejarla con la incertidumbre me aliviaba más que gritarle. Y como si lo hubiera sabido, a las 8:12 de la mañana empezaron los mensajes. ¿Qué quieres decir con efectivo? Decía el primero. No vi ningún sobre. ¿Es en serio? ¿Cuánto había? Voy a revisar ahora mismo. Después vinieron las llamadas, una tras otra. La pantalla se encendía y se apagaba. Mensajes de voz acumulándose como pequeñas tormentas. No respondí. La dejé en su ansiedad. Quería que reviviera cada paso mentalmente. Que se preguntara cuánto había tirado, literal y simbólicamente. Claro que no era verdad. No había dinero. Pero ella no lo sabía. Y ahora, cada vez que pensara en esa bolsa de basura, sentiría el peso de haber arrojado algo que podía haber sido importante, incluso redentor, y ya era demasiado tarde. Alrededor del mediodía, fue Roberto quien me escribió. Estás actuando como un niño. Esto es serio. ¿Puedes decirnos si es una mentira? Estuve a punto de responderle con un simple pregúntale al camión de la basura, pero dejé el móvil en silencio y seguí con mi día. Me faltaba un paso. Abrí mis contactos y seleccioné a 3 personas a quienes yo mismo le había presentado a Roberto. Socios potenciales, proveedores, un amigo antiguo que le consiguió un contrato adicional. A cada uno le envié un mensaje similar. Hola, solo quería pedirte que, en adelante, no relaciones mi nombre con Roberto Hatcher. Nada personal ni dramático, solo un límite que necesito establecer. Gracias por entender. No di detalles, no hubo chismes, pero bastaba para dejar una sensación. Lo suficiente como para que comenzaran a preguntarse qué había pasado realmente. Lo suficiente para que algunos hilos se aflojaran. Conocía cómo funcionaba ese mundo. El empleo de Roberto se sostenía en su reputación de ser alguien confiable y con vínculos. Y si yo, en silencio, me hacía a un lado, otros lo seguirían. A finales de esa misma semana, ya había perdido una referencia importante. Un contrato quedó en pausa. Otro cliente pidió tratar directamente con otra persona. No tuve que mover un dedo más. Bastaron unos correos y dejar espacio para que el sistema hiciera lo suyo. Esa noche, volvió a vibrar mi teléfono. ¿Lo encontraste? Por favor, respóndeme. Necesito saber. Creo que vi la bolsa de la que hablabas.
pero ya no está. ¿Esto es real? Me quedé mirando su nombre en la pantalla. Por un momento imaginé responderle algo seco, con filo, un cierre, pero no lo hice, porque esto no era una venganza, era algo más profundo. Quería que sintieran, aunque fuera una fracción, del peso que yo llevaba desde los 10 años. Desde que pasé de ser alguien importante para ella a ser un estorbo que debía desaparecer. Era eso lo que buscaba. Que el silencio les mostrara lo que llevo intentando decirles desde hace años. No se puede eliminar a alguien de tu vida y esperar que ese alguien se mantenga fiel. Sé que mentí, sé que el sobre no existía, pero el dolor, el vacío, el abandono, eso sí era real. Y por primera vez, no podían ignorarlo. Esa noche, mi madre me dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba, aún no lloraba, pero la desesperación se colaba en cada palabra. Por favor, llámame. No sabía, no lo vi, nunca lo habría hecho si hubiese sabido que había en ese sobre. Solo llámame, ¿sí? Lo siento. Por favor. No dijo lo siento como quien lo siente de verdad. Lo dijo como alguien que ha perdido algo valioso y no puede recordar dónde lo dejó. No he contestado. A la mañana siguiente, mi tía me envió un mensaje. Me dijo que mi madre la había llamado llorando, que estaba destrozada. También me acusó de estar siendo cruel, distante, difícil. Pero el mensaje de mi tía solo decía una línea. Si fuera tú, tampoco contestaría. Eso me hizo sonreír, porque por primera vez, alguien lo comprendía. Alguien veía cuánto había dado, cuánto había soportado, y cuánto silencio había aceptado hasta que ya no pude más. Ese fin de semana guardé los regalos en el armario, no porque quisiera conservarlos, sino porque tampoco estaba listo para tirarlos. Ya no eran un recuerdo de ella, eran un recuerdo mío, del tipo de persona que seguía intentándolo. Pero yo ya no intentaba nada, eso se había terminado. El lunes, los mensajes cambiaron de tono, ya no preguntaban cómo estaba, ahora exigían respuestas, desde disculpas vagas como lamento que estés así hasta advertencias como tienes que parar con esto ya. Roberto me escribió directamente por correo, usó un tono profesional, como si estuviéramos resolviendo un acuerdo comercial, no desenterrando una década de resentimientos. Me dijo que mi decisión de alejarme estaba afectando su trabajo, y que esperaba que lo reconsiderara, por el bien de la estabilidad familiar. Tu silencio me está costando dinero, dijo mi madre. Yo no respondí. Entonces Mateo se metió. Me envió un mensaje de voz que comenzaba con un clásico. Mira, sé que nunca fue perfecto. Y terminaba con, pero en serio, ¿vas a arruinarle la vida a mamá por una tontería? Casi me reí. Una tontería, claro. Ese había sido el problema toda la vida, ¿no? Me trataron como si yo fuera eso, un estorbo, algo que era mejor guardar en una caja y empujar al fondo del altillo para no arruinar el cuadro familiar. Pero ahora que no estaba, ahora que dejé de colaborar con la fachada, resulta que no sabían cómo seguir. Y aún así, no dije nada. No me regodeé, no hice publicaciones pasivo-agresivas, no mandé un texto largo con cada cosa que me dolió. Simplemente dejé de fingir. Y eso los desquició. Al final de esa semana, mi madre apareció en mi oficina sin previo aviso. Ni una llamada, ni un mensaje. La recepcionista me contactó como si hubiera una emergencia. Bajé y la encontré en el vestíbulo, vestida con un blazer claro y tacones que resonaban con cada paso. No sonrió. ¿Podemos hablar?, me dijo mientras caminaba hacia la salida. Salimos a la calle. No preguntó cómo estaba. No ofreció disculpas. Fue directo al ataque. Has avergonzado a esta familia, disparó. Has dejado en ridículo a tu hermano. El puesto de Roberto pende de un hilo. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo entiendo perfectamente, le respondí, sin alterarme. Me miró fijamente, endurecida. Todo esto lo haces por rencor, por una simple fiesta. Bajé la cabeza. ¿De verdad crees eso? Cruzó los brazos. Nosotros te criamos, te dimos comida, ropa, pagamos tu educación. Asentí lentamente. Incluso ayudamos con el adelanto para esta casa. Cubrimos tus servicios durante 2 años. Te ofrecí apoyo para los estudios de Mateo. Claro, interrumpí. Hablemos de esas zapatillas que me compraste en 5º grado. Noté cómo se tensó su mandíbula. Fue tu decisión, dijo. Nunca te pedimos nada. No, ustedes no pedían. Solo lo daban por hecho. Que yo debía cubrir la hipoteca cuando Roberto la olvidaba. Que debía entender cuando no viniste a mi cumpleaños porque Mateo tenía un examen. Que debía callar mientras media familia se burlaba de mí como si yo fuera un accidente. Que debía seguir aportando, incluso después de que tiraron lo único que me quedaba para dar. Eso último la impactó. Parpadeó. Su expresión cambió, tal vez por culpa o incomodidad. Entonces jugó su última carta. Estás castigando a la persona equivocada, susurró. Roberto no tiró nada. Sonreí, agotado. ¿Quieres hablar del menú? Vaciló. Lo entendió. Lo vi, mamá, le dije. En la bolsa de basura, al lado del garaje. Dio un paso atrás. Su cara perdió firmeza. Murmuró. No lo sabía. Pensé que te lo habías llevado. ¿No estabas segura? No fue mi intención. Nunca lo es. No grité. No hice una escena. Solo la dejé escucharlo. No pienso seguir actuando solo para que tú te sientas mejor, le dije. No voy a arreglar este desastre. Y si Roberto tiene que explicar cómo consiguió ese puesto, ya no es asunto mío. Me miró como si yo fuera otra persona,
como si el hijo sumiso que conocía hubiera desaparecido. Entonces lo dijo: no solo estás castigando a tu hermano, estás castigando a esta familia. Asentí. Quizás esta familia debería haber dejado de tratarme como un cajero automático. Y regresé adentro. No miré atrás. 2 días después, Mateo publicó una historia vaga y melodramática sobre gente que abandona a su familia cuando más los necesita. Algunos primos le dieron me gusta. Uno me escribió por privado: ¿eso es por ti? Le respondí: probablemente. Y si es así, está bien. Poco después, Roberto empezó a perder clientes. Algunos contactos claves se alejaron. Uno de los proveedores que yo mismo le había recomendado rescindió su contrato. Un mes más tarde, lo invitaron a renunciar. Le llamaron reestructuración, pero todos sabían la verdad. Mateo no recibió ayuda para su matrícula. Tuvo que aplazar el semestre. Y yo nunca dije una palabra. No por crueldad, sino porque el silencio era el único idioma que jamás aprendieron a escuchar. Unas semanas después de aquel encuentro en la oficina, recibí una videollamada grupal de mi madre, Roberto y Mateo. No contesté. Dejaron un mensaje de voz. Solo queremos hablar, decía mi madre con un tono dulzón, casi torpe, como quien quiere reiniciar un tablero después de lanzarlo por el aire. Perdón, supongo, murmuró Mateo. Roberto no dijo nada. Entonces mamá añadió: ya dijiste lo que querías, ¿y ahora qué? ¿Nos vas a negar? Reproduje el mensaje 2 veces. Una para escuchar lo que dijeron, otra para prestar atención a lo que no dijeron. Nadie pidió perdón de verdad. Nadie reconoció el daño. Solo querían que volviera al papel que solía ocupar. Pero yo había terminado con esa obra. Así que no contesté. Bloqueé el número. 3 meses después, me ascendieron. Me mudé a un apartamento más grande. Comencé a organizar cenas pequeñas con gente que sí quería escucharme. Y una noche, recibí un mensaje de mi madre: vi que te mudaste. Espero que estés bien. Si algún día quieres hablar, aquí estoy. No mencionó lo que hizo, ni lo que no hizo. No preguntó cómo me sentía. Solo quería saber si la puerta estaba abierta. No lo estaba. Preparé una taza de té. Salí al balcón y contemplé las luces de la ciudad. Sin ruido, sin culpa, sin interpretar un papel. Solo silencio. Y en ese silencio, por primera vez en años, me sentí realmente libre. A veces me pregunto si exageré. Si debí haber soltado todo, sonreído, haber elegido un momento más amable para poner límites. Si debí haber elegido la paz en vez del silencio. Pero luego recuerdo ese garaje. Me veo ahí, sosteniendo mis regalos sin abrir, húmedos por la bolsa de basura. Recuerdo la carta que escribí temblando, intentando mostrarme vulnerable ante alguien que no dudó en tirar todo a la basura. Y entiendo que no quemé ningún puente. Solo dejé de cargar con los restos de uno que se había derrumbado hace años. No me enorgullece haber mentido con el dinero, pero tampoco me avergüenza. Porque, por una vez, ellos tuvieron que sentarse con la duda, con la incomodidad, con la posibilidad de que aquello que desecharon importaba más de lo que imaginaron.